Ustedes van a ver que yo tengo varios IDEs como acceso directo en mi escritorio porque estuve trabajando en un proyecto en el cual estábamos creando unos plugins para IDEs, entonces tenía que tener un montón de IDEs. No es que yo programe en todo esto, sino que tenía que tener los IDEs, tenía que abrir los IDEs, instalar el plugin y hacer unas pruebas. ¿Tá? Lo que vamos a usar es Visual Studio 2019, este que está acá. No es el Visual Studio Code, sino es este que dice Visual Studio. ¿Mm? Se abre esta ventanita. Yo tengo una versión 2019, si descargan la actual seguramente va a ser la 2022, creo que, pero es más o menos parecida. Luego vamos a ver ok, vamos a ver el aula virtual. En el aula virtual tema 10 está Visual Studio Tool. No dice Visual Studio Tool, que yo sepa. A ver. Ah, ¿te referís a esto? Esto significa herramientas de Visual Studio Tools, son un conjunto de herramientas, pero la herramienta que vamos a descargar es la Visual Studio Community, esta que está acá. Bien, cuando pongan a instalar, les va a preguntar con qué componentes. No le pongan muchos componentes porque los componentes son muy pesados. Si le ponen muchas cosas, les va a hacer descargar tipo 10 gigas, 20 gigas, una cosa así. Entonces, cuando vayan a la parte de descarga, les va a mostrar una instalación, les va a mostrar una ventana parecida, ya les muestro, parecida a esta. Y acá van a seleccionar algunas cositas que tengan que ver con C Sharp solamente para el trabajo que vamos a hacer. La verdad es que no estoy seguro cuáles son, pero me parece que son estas dos nada más, ¿eh? Que son .NET Desktop Development y creo que nada más. Esta no sé si hace falta, pero creo que con esta podríamos estar. Vayan instalándolas de a una. Instalen una y si por ahí les dice que les falta algo, vuelvan acá a la parte de Tools, Get Tools, y ahí le ponen alguna otra que diga C, pero creo que no hace falta. Yo creo que tengo una más, pero por los trabajos que estuve haciendo y no creo que les haga falta. Creo que con esta sola es suficiente, que dice .NET Desktop Development. ¿Mm? Bien, entonces, em, en nuestra aula virtual vamos a ver el documentito pruebas unitarias, eso ya lo leyeron, ya lo tienen así, y ya vimos lo que eran las pruebas unitarias en Java. Con IntelliJ vimos el martes pasado. Hoy vamos a ver pruebas con C Sharp en Visual Studio. Entonces abren ese documento que es una receta y vamos desde el principio. Bien, ¿me van siguiendo entonces? Sí, Buenísimo. Entonces, abrimos Visual Studio. Si abren Visual Studio, a veces les aparece ese mensajito de bienvenida y ahí le ponen crear nuevo proyecto. Si no tienen ese mensajito de bienvenida y ya aparecen en el IDE, van a archivo, o sea, file, new, project. ¿Tá? Y acá les va a preguntar qué tipo de proyecto. Acá en tipo de proyecto vamos a poner console application
Console App, ¿está? Y van a seleccionar el que dice que es para un proyecto .NET Core, ¿está? Que es este que está acá. ¿Mm? El Project Application, bla, 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 para .NET Core, bla, bla, bla. ¿Está? Este que está acá. Y a este le dan Next. Entonces acá le ponemos un nombre. Acá te dice póngale nombre banco. Bank. ¿No? Como yo ya tengo, porque ya creé un proyecto banco, me va a fallar esta, así que le voy a tener que poner un nombre un poco más elaborado. Ustedes con ponerle banco ya deberían tenerlo, debería ser suficiente. Yo le voy a poner 2022, grupo 1. ¿Me siguen? Em, Fíjense que la location esta que está acá, este, esté en un lugar que ustedes tengan como ambiente de trabajo. Si no, creo que le pueden hacer clic acá, porque si no, no les va a andar. ¿Estamos? ¿Cuál había que seleccionar? El que te dice acá. Dice consola. Escribí No, consola. profesor, estoy un poco atrás. Antes de instalar lo que teníamos que, lo que íbamos a utilizar, Ajá. punto Eh, .NET, sí, .NET. desarrollo de escritorio.net. Sí, es. Ah, bien, gracias, gracias, gracias. ¿El resto? ¿Cómo están con la instalación? ¿O ya están más o menos donde estoy yo? Ah, sí, las conexiones. Eh, hace unos años me tocó trabajar en un proyecto que no nos dejaban tener eh, código en nuestras máquinas locales. Entonces, lo que nos pedían era que creemos máquinas virtuales en un ambiente del cliente, eh, y ahí teníamos que tener todo. O sea, nosotros lo único que hacíamos era conectarnos a través de una máquina virtual a una computadora en el cliente y trabajábamos, que trabajaba bastante bien, ¿eh? O sea, no teníamos, casi no se notaba que no estabas trabajando en tu computadora. Una de las cosas más interesantes que tenía era el ancho de banda. Cualquier cosa que vos tuvieras que hacer, que ver, que descargar, que qué sé yo, volaba porque resulta que me explicaron que los servidores con los que nosotros trabajamos están todos en Estados Unidos, en China, quién sabe dónde están, y que los tiempos de descarga son limitados por la infraestructura que tenemos acá en Latinoamérica. Pero en otras partes del mundo, el ancho de banda no es un problema. Entonces, ¿qué pasó? Yo me conecté a la computadora nuevita, nuevita, recién creada, y tuve que instalarme Visual Studio. Le puse un par de componentes y dice, bueno, 10 gigas. Tenía que instalar 10 gigas. Yo ya había instalado eso en mi computadora, y tuve que hacerlo de vuelta, pero en la computadora del cliente, que era una máquina virtual en ese ambiente. Entonces digo, bueno, 10 gigas, le doy OK y me levanto, porque digo, bueno, me voy a preparar un mate mientras esto descarga los 10 gigas, qué sé yo. Agarro mi celular, mis llaves, mi billetera, agarro el mate y cuando me estoy por retirar, dice descarga completada. Puta Dios, algo se falló acá que no puede ser. A ver, miro así y no, descarga completada. No puede ser. No habrá tardado ni 30 segundos. 10 gigas en 30 segundos no puede descargar. Entonces me pongo a preguntar y andaba todo, qué sé yo. Yo digo, che, ¿qué pasa acá? Y un amigo me dice, no, lo que pasa es que tu máquina está en Estados Unidos y Microsoft le pasa la información ahí nomás. El ancho de banda entre servidores es una bestialidad que no tiene nada que ver con el ancho de banda que manejamos nosotros. Y, y ya está, 10 gigas, ya está, 10 gigas. Así que me senté nomás de vuelta, dejé mi mate y seguí trabajando. No me dio tiempo ni de preparar el mate. Descargó esos 10 gigas como si nada. Y el resto de las cosas era así, cada vez que teníamos que descargar algo,
por ejemplo, un componente o reinstalar algo, y en 2 segundos estaba todo. Y bueno, y después trabajar en tu computadora otra vez con el ancho de banda de acá es otra cosa. Bien, entonces, ¿estamos? Para los que recién entraron, hoy tenemos clase práctica de pruebas unitarias con C# en Visual Studio. No Visual Studio Code, sino Visual Studio. Entonces, ¿qué hacemos? Instalamos Visual Studio y creamos un proyecto. De nuevo, ¿cómo funcionan las pruebas unitarias? Nosotros tenemos un proyecto de una aplicación X que funciona y hace quién sabe qué cosa, y lo que nosotros vamos a hacer es otro proyecto en el cual vamos a escribir pruebas, vamos a programar pruebas. Entonces es un proyecto que funciona haciendo llamadas al otro proyecto y evaluando las respuestas. ¿Mm? Bien, entonces, vamos de vuelta. Estamos creando un proyecto, así como hicimos con Postman, que levantamos un servidorcito para poder pegarle. Bueno, acá también tenemos que crear un proyectito para poder pegarle con cosas, ¿está? Entonces vamos a crear ese proyectito. En principio vamos a hacer un proyecto de un banco, ¿tá? Este banco va a tener algunos métodos que vamos a hacer. Vamos a hacer un banco que va a tener una cuenta. Nosotros vamos a hacer consultas de cuentas. Vamos a poder, por ejemplo, hacer débitos a esa cuenta y hacer créditos a esa cuenta. Y no mucho más que eso, ¿está? Porque es lo que queremos, lo que necesitamos ahora para hacer nuestras pruebas. Entonces, seguimos esta receta que está en la aula virtual y acá nos dice abrimos Visual Studio, ponemos crear proyecto, en el tipo de proyecto que vamos a crear escribimos console app, luego buscamos uno que dice esto que está acá, exactamente esto que está acá, que se refiere al .NET Core, listo, le hacemos eso, clic ahí, le ponemos un nombre y ahí le damos a Next. Acá nos pregunta con qué framework, le dejamos el que está y le damos a Create. Eso nos va a crear un proyecto en Visual Studio, suponiendo que esto se recupere, ¿no? Porque ahora me dicen not responding. Ahí se recupera. Buenísimo. Estamos entonces. Y entonces acá tenemos Visual Studio. A diferencia de IntelliJ, en donde teníamos nuestro explorador de soluciones a la izquierda, Visual Studio nos presenta un explorador de soluciones a la derecha, pero es más o menos para lo mismo, en donde nosotros vamos a tener lo que se llama solución, que es nuestro ambiente de trabajo, y ahí dentro de esa solución vamos a tener nuestros proyectos, que son dos. Uno es el proyecto donde vamos a tener el código y el otro es un proyecto donde vamos a tener las pruebas. ¿Tá? Entonces, en este proyecto que es donde vamos a tener el código, que es el que recién acabamos de crear y que está vacío, vamos a encontrar un archivito que se llama program.cs. Este archivito program.cs, que es el que está abierto acá, tiene el nombre del proyecto, tiene una clase que se llama programa, que es esto que está acá, y tiene un método como a modo de ejemplo, con el texto, con, digamos, lo que hace es, escribe en pantalla un Hello World. Esto que está acá, claramente es tipo, para que veas dónde van cada cosa. Nada más. Bueno, eso es lo que vamos a reemplazar con el código que está en el aula virtual bajo el título program.cs. Cuando le hacen clic a esto, les va a preguntar para descargar un archivo. Entonces, descargan ese archivo, abren ese archivo en un editor de texto, copian el contenido de ese archivo y lo reemplazan al texto que está acá. Lo copian acá, lo pegan acá, reemplazando todo esto. Todo esto que está acá, sacan y pegan el contenido de Program CS que está, del archivo Program CS que está en la aula virtual.
Estamos hasta acá, siguiendo la receta entonces que les puse en el aula virtual, que es esta que está acá. Una vez hecho esto, vamos a cambiar el nombre del archivo program.cs por bankaccount.cs. Para ello, vamos a botón derecho sobre el archivo program.cs y seleccionamos la opción cambiar nombre. ¿Está? Entonces venimos acá, botón derecho, cambiar nombre o rename, ponemos bank account, ponemos enter y ahí entonces nuestro archivito se llama bank account. Seguimos la receta que nos dice en el menú build hacer clic en build solution. Entonces nos vamos a build y le hacemos clic en build solution. Ah, que tengo errores, acá me faltó algo. Che. A ver qué me faltó. Parece que me faltó cambiar nombres, algo de eso. Me está faltando algo acá. Copié mal. Sí, copié mal. Perdón. Tenía otro archivo abierto y copié uno que no era. Vamos de vuelta. Este, programa CS. Este era. Ahí está. Cerramos esto. A ver si no meto la pata otra vez. Si ustedes lo hicieron bien, no debería mostrar problemas. Dice Build Success. ¿Me van siguiendo? Sí. No, este le saco, pero no hace falta, simplemente para ganar visibilidad. Buenísimo. ¿Estamos hasta acá? Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Tenemos en nuestra solución, tenemos un proyecto que tiene un archivo, una clase. ¿Está? Entonces, nuestra solución se llama Bank. Nuestro proyecto se llama Bank también. Y nuestra clase se llama Bank Account. ¿Está? Entonces, nosotros vamos a ver eso acá. Namespace. Después dice Public Class, Bank Account. Acá tenemos algunas variables que después vamos a usar o constantes que vamos a usar. Y después tenemos un constructor. El constructor, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es instanciar la clase en un objeto. Y para poder instanciar la clase le tenemos que pasar dos parámetros que después vamos a ver para qué son. Guarda esa información en las constantes que nosotros definimos como atributos de la clase. Y después tenemos un par de métodos que nos devuelven la información referente a esas variables. Y después tenemos métodos. Estos son los métodos que van a hacer que nuestra aplicación funcione. ¿Está? Van a ser lo que va a ser nuestra aplicación. En este caso tenemos dos. Tenemos
el método débito y el método crédito. ¿Está? Entonces, vamos a trabajar con el método débito. ¿Está? ¿Recuerdan que les dije que para esta clase vamos a tener un poco más de código para revisar? Porque en la clase de IntelliJ teníamos como unos métodos que estaban como muy cerrados y no permitían investigar mucho, pero acá sí tenemos un poco más. Volvemos a recordar que para escribir pruebas unitarias tenemos que saber programación. ¿Está? Entonces, los que saben programación, aprovechen a mirar más o menos de qué se trata esto. Los que no saben programación, traten de seguirme un poquito. Cualquier cosa que no entiendan, me preguntan. ¿Está? Yo asumo que ustedes hicieron los cursos de programación del Info, entonces algo saben. Más allá de que puedan manejar o no sé, la idea es que ustedes tengan conocimientos básicos de programación, así que la idea es que ustedes puedan saber que esto es un if, que evalúa dos variables. Acá tenemos otro if y acá tenemos una operación. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, vamos a ver qué hacer con este débito. ¿Está? Queremos probar este método en particular. Pruebas unitarias se refieren a pegarle a un componente, a un método en particular con distintos parámetros para ver cómo reacciona. Entonces, ya tenemos andando nuestra solución. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro proyecto de pruebas. Entonces, para eso nos vamos a Archivo, Agregar nuevo proyecto. En nuestro archivo no vamos a crear un nuevo proyecto, sino que vamos a agregar un nuevo proyecto a nuestra solución. ¿Está? ¿Ven la diferencia? Agregamos un nuevo proyecto a nuestra solución. En este nuevo proyecto, lo voy a poner, a ver. Voy a poner acá si lo vamos siguiendo. Bien, en este nuevo proyecto, ¿qué es lo que vamos a poner? Tenemos que ingresar este texto que está acá que dice MS Unit Test. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es buscar proyectos. Necesitamos un tipo de proyecto que son pruebas unitarias de Microsoft. ¿Está? Sí, Roxana. Perdiste un pedazo de la clase. Para los que llegaron tarde, estamos en clase práctica haciendo pruebas unitarias. Tienen que instalar Visual Studio y seguir la receta que está en el aula virtual. Vamos a terminar la clase. Con un poco de suerte terminaremos en menos de media hora. Y después podemos hacer un repaso y me hacen todas las preguntas que quieran los que llegaron tarde. Entonces seguimos. Seleccionamos el proyecto que queremos agregar, que es este que dice MS Test Project, MS Test Project para pruebas unitarias. Hacemos clic ahí y le damos a Next. Entonces acá le ponemos un nombre, por ejemplo, Bank Test. Yo le voy a poner Bank 2022 Grupo 1 Test, porque sí. Y después le damos a Next. Le ponemos que ese framework está bien y ahí le damos a Create. Lo que va a hacer esto es, dentro de nuestra solución, nos va a crear un segundo proyecto que es precisamente un proyecto que va a contener nuestras pruebas. ¿Está? Entonces, para que este proyecto de pruebas le pegue al proyecto de aplicación, tenemos que hacer una referencia de nuestro proyecto de pruebas al proyecto de aplicación. Entonces, vamos a agregar esa referencia. Para eso hacemos clic derecho sobre acá donde dice dependencias y le ponemos agregar project reference, add project reference o agregar una referencia de proyecto. Ahí buscamos dentro del proyecto solution el proyecto al que le queremos pegar, le hacemos un clic ahí y le ponemos OK. Con eso agregamos la referencia
al proyecto al cual le queremos pegar. Una vez que estamos ahí, ahí apareció, si no me equivoco, apareció esto. ¿Está? Una vez que estamos acá, nos vamos a Unit Test y miramos un poquito a ver qué es lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene nuestro archivo o clase Unit Test? Fíjense que tiene, está dentro de este namespace, este es el nombre del proyecto. Tiene una clase y tiene un método, los dos vacíos. La clase tiene un solo método que está vacío, pero además tienen estas annotations. ¿Recuerdan lo que son las annotations? Cuando vimos las pruebas unitarias en Java con IntelliJ, veíamos que las annotations eran algo así como @test o @testName o displayName, y que eran annotations que nos servían para identificar un método como un test, como un caso de prueba. ¿Está? En este caso tenemos algo parecido, pero se lo maneja de esta manera, entre corchetes, y a esto le llama clase de prueba y a esto le llama método de prueba. ¿Está? ¿Por qué identifica de esta manera las clases y los métodos? Porque se pueden, en un proyecto de pruebas, tener clases y métodos que no sean pruebas. ¿Está? Por ejemplo, si ustedes necesitan una función o necesitan un paso a paso o algo que es común para varias pruebas, lo pueden encapsular, lo pueden sacar, ¿está? Crear un método aparte, por ejemplo, imagínense un login, ¿está? Que se usa en muchas pruebas, lo ponen en un método aparte, le ponen el nombre, por ejemplo, loguearme, pasándole parámetros, algo así, pero no lo identifican como una prueba porque no quieren que cuando ustedes pongan correr todas las pruebas, corra ese método también, porque ese método no es una prueba en sí, sino es un utilitario para pruebas. ¿Está? Entonces, al permitir cargar métodos que no son test, les permite hacer eso, tener como métodos utilitarios. Entonces, ¿qué dice? Con un poquito de teoría. Se requiere una clase de pruebas dentro del proyecto BankTest que contenga las pruebas. Estas estarán implementadas como métodos de esa clase. O sea, las pruebas estarán implementadas como métodos de esa clase y se utilizarán para verificar la clase BankAccount, o sea, la clase del proyecto que es la aplicación, del proyecto Banca. Se puede usar el archivo UnitTest.cs, así como está, que es esto que está acá. Este UnitTest se puede usar así como está, que fue generado por la plantilla del proyecto, pero es recomendable renombrar el archivo y la clase con nombres más descriptivos. ¿Recuerdan lo que hicimos con Java, que le poníamos display name, que era precisamente para poder identificar mejor al caso de prueba en la ejecución? Bueno, acá es algo parecido. Está como vamos a tener clases y métodos que tienen que ver con pruebas, lo ideal por ahí es ser más descriptivo respecto a qué cosas estamos probando con qué clase, con qué método. ¿Está? Entonces, vamos a renombrar a Unit Test y lo que vamos a hacer es, desde el explorador de soluciones, hacer clic derecho sobre el archivo, seleccionamos Rename y luego le ponemos otro nombre. Entonces, clic derecho sobre el archivo, ponemos Rename y le cambiamos el nombre a, por ejemplo, Bank Account Test. Cuando renombramos el archivo, nos va a preguntar si queremos también cambiar todas las referencias a ese nombre viejo que tenía, al nuevo nombre le decimos que sí. ¿Está? Entonces nos cambia también, por ejemplo, el nombre de la clase. Ahora bien, si por alguna razón nos equivocamos y le dimos que no, o ese mensajito no apareció, o algo como eso, ¿está? De todos modos se puede renombrar eso. ¿Está? Dice, al renombrar la clase, luego de cambiar el nombre del archivo, es posible que el IDE sugiera cambiar el nombre de la clase, lo cual se puede aceptar y finalizar el proceso. Pero si no sucede, hacemos clic derecho sobre
la clase UnitTest en el editor de código y seleccionamos Rename y luego cambiamos. Es decir, si no cambiamos el nombre de la clase, lo podemos hacer desde acá. Botón derecho, Rename, y ahí le cambiamos el nombre. ¿Mm? Que es lo mismo que aceptando el mensajito ese que me apareció acá luego de cambiar el nombre del archivo. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Buenísimo. Entonces ahora vamos a empezar agregando una declaración de uso. Para poder llamar a un proyecto bajo prueba sin usar nombres completos, se debe agregar la instrucción using a la clase de prueba en la parte superior del archivo. Es decir, agregamos esto que está acá. Esto que está acá es algo así como explicarle que tenemos una dependencia con otra clase y de esa manera podemos hacer llamadas a métodos de esa clase sin tener que decirle de qué clase estamos hablando. Eso es algo sencillo o algo muy básico en programación, pero bueno, lo explico acá porque como no nos dedicamos a programación por ahí, me van a disculpar aquellos que sí estén en programación, que a veces me voy a algo muy básico, pero sepan entender que para los que no estamos en programación todos los días, hay cosas que necesitamos que nos expliquen. Luego, vamos a la parte de composición de las clases de prueba. Ahora bien, vamos a ver que las clases de prueba tienen un atributo, testClass, que va a identificar las clases que van a contener los métodos para pruebas unitarias. Y los métodos de prueba van a tener el atributo testMethod, que va a identificar los métodos de prueba que serán ejecutados. En un proyecto de pruebas es posible incluir clases que no tengan el atributo testClass y métodos que no tengan el atributo testMethod. Estas clases y métodos pueden llamarse desde los métodos de pruebas. Eso es lo que les estaba explicando hoy con respecto a tener clases y métodos que no sean de pruebas en un proyecto de pruebas. ¿Vamos hasta acá? Ahora bien, requerimientos de un método de pruebas. Un método de prueba debe cumplir los siguientes requisitos. Debe tener, un método de prueba para poder ser ejecutado, debe tener esta annotation, debe tener el atributo testMethod. Tiene que devolver nada, void es no devuelve nada. Y no puede tener parámetros. Esas tres cosas tienen que tener un método para hacer un caso de prueba. Está para que el programa lo corra, lo ejecute. ¿Estamos? Seguimos. Ahora, lo que vamos a hacer es escribir un caso de prueba. Cuando nosotros vimos el código del método debitar o debit de la clase bank account, vimos que así había dos if y después una operación. ¿Está? Resulta que la descripción de ese método, de ese componente, nos dice que cuando nosotros queremos debitar plata de nuestra cuenta bancaria, llamamos a ese método con un parámetro que es el monto que queremos debitar. Entonces, ese componente, ese método, lo que va a hacer es hacer dos validaciones primero y después la operación. La primera validación que va a hacer es, se va a fijar si el monto que nosotros queremos que se debite, o sea, si queremos retirar una cierta cantidad de monto, si ese monto es menor que el saldo en la cuenta. La segunda verificación que va a hacer es si nosotros le estamos pasando un monto que es mayor que cero. No debería permitir, o sea, nos va a devolver un error si le pasamos un monto negativo. ¿Ya está? Y lo tercero que va a hacer es, si el monto es positivo y es menor a nuestro saldo, va a ser el débito, va a ser la operación. ¿Se entiende? Bien. Entonces, tenemos que escribir un caso de prueba para cada uno de los escenarios. ¿Mm? Vamos a ver un poquito el código. Este era el código.
¿Está? Teníamos nuestro método que se llama debit, tenemos el monto que le pasamos, que tiene tipo de dato double, porque tiene decimales, y acá hace un if si el monto que queremos debitar es mayor que el balance, que tire un error. Si no, si el monto que queremos debitar es menor que 0, que tire un error. Y si no, que haga la operación. La operación de débito, ¿qué quiere decir? Sacar plata de mi saldo, de mi balance. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A propósito, en vez de restar ese monto, le vamos a sumar ese monto para provocar una falla. Imagínense que esto es un bug. ¿Está? Esto que está acá es un bug. Entonces, por eso es que tiene este comentario. Este código está es incorrecto intencionalmente, precisamente para que nosotros hagamos una prueba y que falle. ¿Me siguen hasta acá? Súper. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Prueba número 1. La primera prueba verifica que una cantidad válida, es decir, una que sea menor que el saldo en la cuenta y mayor que 0, retire la cantidad correcta de la cuenta. Es decir, el saldo que queda después de hacer el débito es correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es, a esta prueba vacía que tenemos acá, a este método vacío que tenemos acá, le vamos a cargar con todo este contenido que está acá. Y de paso le vamos a cambiar el nombre también, así que vamos a agarrar todo esto y lo vamos a poner por acá. Vamos a corregir un poquito algunas cosas que tiene el copiar y pegar de un PDF. Y ya estamos. Entonces, ¿en qué consiste nuestro caso de prueba? Consiste en las 3A. Arrange, que es algo así como setear variables y cosas que vamos a usar. Act, que es hacer la llamada. Esto lo vamos a poner por acá para que se vea mejor. Hacer la llamada a la función con la información que nosotros queremos. Y por último, verificar. ¿Está? Entonces, preguntamos a ver cuál es el balance final después de realizar la operación y lo comparamos con un esperado. Vamos de vuelta. Vamos a setear cuáles son los parámetros, las variables que vamos a usar. Vamos a setear un balance inicial, en este caso, y para probar el tema de pasar parámetros como double, vamos a definir un balance inicial de 11,99. Vamos a definir un monto que vamos a debitar, por ejemplo, 4,55. Y vamos a dejar el resultado esperado, también seteado acá, que es nuestro balance menos el monto, nos tendría que dar este 7,44. Luego, creamos el objeto account, el objeto cuenta, a partir de la clase esta, que instanciamos de esta manera la clase. Para instanciar la clase nos pedía dos parámetros, el nombre del usuario, por pedirnos algo, y el balance inicial que definimos acá arriba. ¿Está? Entonces, una vez que tenemos nuestro objeto, le decimos al objeto que debite el monto que definimos acá. ¿Está? Hace el débito y después decimos, bueno, define una variable para saber cuál es el balance actual después de haberle hecho el débito y después comparo ese actual contra el esperado. ¿Está? ¿Cómo hago eso con un assert? Este es un assert como los que venimos trabajando, solo que C, en vez de ser algo así como assert equal, lo pone como assert.arequal. Y este método nos permite, además de hacer la comparación de un esperado contra un actual, contra el obtenido, nos permite definir un margen de error precisamente porque estamos trabajando con doubles y
a veces con este tipo de operaciones la computadora tiene un margen de error, digamos, muy pequeño, entonces no nos permite hacer este tipo de trucos para que no falle por una, por una décima, por una cosa así. Y luego, por último, tenemos un mensaje de error. Un mensaje de error que dice la cuenta no se debitó correctamente en caso de que esto falle. Ahí está. Si esto no falla, si está todo bien, va a decir que está todo bien. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Entonces, el método configura un nuevo objeto bank account con un saldo inicial, luego retira una cantidad válida y utiliza el método assert.requal para verificar que el saldo final sea el esperado. ¿Está? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es construir la solución y luego abrir el explorador de pruebas haciendo test Explorer y seleccionar ejecutar todo. Selecciona el método en el explorador de pruebas para ver los detalles. Entonces, ¿qué hacemos? Ya está buildeado esto, está dos proyectos tenemos, este y este, todo bien. Vamos a test, run all test. Ahí empieza a correr las pruebas y falló. ¿Recuerdan que les dije que tenía que fallar porque teníamos un bug a propósito? Entonces entramos ahí y nos dice que falló el array_equal, ¿está? Porque resulta que esperaba un valor y se encontró con otro valor, ¿está? Entonces nos tira el mensaje de error, la cuenta no se debitó correctamente, que es lo que nosotros le configuramos en nuestra prueba aquí. Entonces le avisamos al programador y le decimos, che, intenté hacer un débito y el cálculo no quedó bien. El débito está funcionando mal en la operación de debitar. Entonces, el programador viene acá y se va a fijar en el método débito y vos le pasé estos dos valores. Debaguea, mirando acá, y ahí dice, ah, sí, pues, si estoy debitando, no tengo que sumar, tengo que restar. ¿Está? Entonces, compila todo y dice, bueno, prueba de vuelta. Bueno, vamos de vuelta a nuestras pruebas, o mejor, compilamos. Una vez que termina la compilación, corremos de nuevo nuestras pruebas. Y ahí nos dice que está todo bien, ahora sí. Pasó todo. ¿Se entendió? Entonces, esto que está acá es una prueba unitaria. Esto que está acá es una prueba unitaria. Sí, no, por supuesto. Está entonces, ¿en qué consiste esta prueba unitaria? Le ponemos un nombre a la prueba, en este caso, debitar con un valor válido y que actualice el balance, así se llama la prueba. Seteamos lo que necesitamos, creamos el objeto, hacemos la acción y finalmente hacemos la validación, el assert. Y si está todo bien, va a pasar. Y si no sale bien, nos tira un mensaje de error. ¿Estamos? Ejercicio. Escribir las pruebas 2 y 3. Obviamente depende de lo que tengas que hacer, ¿está? Pero tus pruebas generalmente van a ser distintas llamadas a la misma función para ver que responda de manera correcta en distintas situaciones, ¿tá? Como en este caso. Por lo tanto, vas a tener que setear valores para hacer la llamada con esos parámetros. Si por ahí lo que vos querés probar es que algo reaccione de alguna manera y tengas que hacer una llamada a un método que no necesite parámetros y seguramente no vas a necesitar setear valores iniciales.
Entonces, el ejercicio que les voy a dejar a ustedes haciendo es, utilizando el código presentado en la realización de la prueba, esta que está acá, escriba el código correspondiente a las pruebas 2 y 3, luego ejecute todas las pruebas y analice los resultados. Es decir, este código que está acá es para este escenario. Ahora yo quiero que ustedes escriban pruebas para estos dos escenarios que están acá. ¿Estamos? ¿Se entendió lo que hay que hacer? ¿Alguien está instalando todavía Visual Studio o terminó de instalar Visual Studio y quiere repasar un poquito cómo crear los proyectos y eso? Los que hayan estado siguiendo la clase ya pueden empezar a hacer los ejercicios. Les voy a dar unos minutos para hacerlo. Si alguien tiene alguna duda, es el momento de preguntar. El punto 2C, ¿qué sería eso? ¿Esto? Compartí tu pantalla y vemos. Dale, Violeta, avísame cualquier cosa. A ver, Luis, compartí tu pantalla. Bien. Ese ahí, profe. Sí. Bien, había hecho los puntos hasta el 2. Me dice que agregue un nuevo proyecto. Fui a File New. Ahí está, ahí para. Ajá. Era agregar, por eso dije no new, sino agregar, que está un poquito más abajo. Ah, agregar. Ah, Ahí está. Ah, yo ni siquiera pensé que era New. No, por eso les mostré las dos opciones. Hay un new, que no es ese, porque eso les va a abrir un nuevo proyecto. Tienen que ir a agregar proyecto a la solución que tienen. Entonces, borra este proyecto de bank test, Sí. que no te sirve. Bien, Roxana, cualquier cosa avísame. No se ve ahí, ¿no? La ventana que tengo adelante. No, no se ve porque estás compartiendo solo ventana. No. Voy a ver. Me salgo y vuelvo a compartir. Si querés puedes abrir el proyecto anterior. No, Acá. no, no. Espera. Sí, Eh, ¿Salió un segundo de ahí? sí, acá estaba anteriormente. Estás en bank test. Por eso, cerrá esa solución, porque eso no te sirve. ¿Cómo lo cierro acá? Anda a File, Sí. Close Solution. Ahí. Dale Don't Save. Y ahí te vas a Bank Solution, ¿Dónde eh, está? a la izquierda. Ahí sí. ¿Este? ¿El último? Creo que cualquiera de los dos son dos proyectos distintos que creaste Ah, medio casi con el mismo. Ponele ese que dice Bank, este. ese. Vamos a ver hasta dónde llegaste. Ok, le copiaste el texto de Bank y creo que hasta ahí está bien. Ok. Bueno, entonces, ahora lo que vas a hacer es ir a File, Ajá. Agregar. agregar, Sí. Un nuevo proyecto. proyecto. Y Ahí tenés acá que ponerle era MS Test. unit test. Sí, creo que decía MS Test, Unit Test o algo así. Sí, ms test. Pero igual en la imagen se ve unit test.
En la imagen dice MS Test Test Project. Sí, es este, el segundo. Exactamente. Y acá dice Ahí le bank pones test. Bank Test. Este no importa, ¿no? Ahí le das Bueno, Create. Ahí estamos. Entonces te vas a Dependencias. 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 acá. No, Oh, al de abajo. A ese. Botón derecho. A Project Reference. Ahí le pinchas Bank. Hacerle clic, hacerle clic. A eso. ahí está. Ahí le das OK. Y ahora sí. Ahora lo que te dice es que ¿Cambió cambies. algo? No. Le agregó en dependencias, te agregó en el project. Ahí en project te Bank. agregó bank. Ah, bien. Bueno, entonces ahora te dice que le cambies el nombre a unit test, que quede como bank test. Este que aparece acá. ¿O cuál? Sí, ¿viste donde dice unit test 1.cs? El que está abierto este, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y este Le- cuál es eh, el- no, te vas a sacar el explorador de soluciones, ahí botón derecho. Y Este, ¿no? sí, botón derecho, pones renombrar y le pones Bank Account Test. Tests. Test Ahí está, account. enter. Ahí está. Ahí aceptas eso, le decís que sí, para que te cambie también el nombre en la clase. Bank account test. Listo. Ahora tenés que agregar una declaración de uso y le tenés que poner Using Bank Account NS, ahí donde dice namespace, arriba de todo, Acá. arriba de eso. Le tenés que poner esto que dice acá, Using Bank Account NS, Eso es, a ver, ¿en qué punto está eso? Me perdí. en el 4. 4. Ah, using bank. Ahí está. Y después el atributo test case, take test class. El using ese me parece que va arriba en namespace. Vamos a ver, Ahí va. ahí va. El atributo test class identificará las clases que contendrán los métodos. Bueno, y ahí ya estás, digamos. Entonces Ajá. lo que tenés que hacer ahí es pegar el contenido del caso de prueba, ahí donde dice public void method 1, lo reemplazás eso por lo que dice la receta. O sea, acá tengo que pegar dentro de esto. Reemplazarlo porque también te cambia el nombre del método. Ah, bien. Pero ¿dónde está el código? En ¿Prueba la, 1 es? ¿O no? No, no. en la receta. Sí, donde dice, hay un recuadro. Sí, el primer recuadro que me aparece es prueba 1. Sí, prueba 1. Ese. Todo le copio y pego ahí. Sí, Test method también, ¿no? da igual, si querés dejarlo fuera o Sí, porque copié dos veces. Me parece. que no quede claro que no quede dos veces, ya está. Corregirle nomás eso porque te lo deja así. Eso también si querés puedes corregirle. Y ya estamos. Y ahí. ¿Cuál era el error a propósito que... Corre eso. ¿Cómo le corro? ¿Qué te está mostrando? Assert equal expected account balance. Parece que te sugiere eso. Qué interesante. Ahí la O lo apreté pegaste tap. sin querer. La apreté tap ahí. No, sacarle eso. Parece que te hacía una sugerencia, te estaba faltando o sea, creía que te estaba faltando el assert, pero en realidad, account balance. Claro, mira qué interesante. Lo que yo les estaba por decir es que acá, viste que en el assert crea una variable que se llama actual y llama a account balance. En realidad no hace falta eso,
porque de la manera que está ahí arriba el assert es suficiente. Pero nuestro assert es un poco más completo porque es como que es más explícito en lo que está comparando el expected contra el actual. Después le agrega un margen de error y después le agrega un mensaje de error. Ese assert.r equal en realidad está sobrecargado, con lo cual es un método que soporta varios tipos de argumentos diferentes, ¿no? De parámetros diferentes. Entonces, por ejemplo, te acepta solamente esos dos, el resultado esperado contra el actual, o te acepta también que le pongas un margen de error y que le agregues un mensaje de error en caso de que falle el test. Por eso es que este láser igual, ese que usamos nosotros, es más completo que el que te sugirió ahí el IDA. Este margen de error, ¿por qué era? Porque a veces cuando vos haces cálculos con double, puedes llegar imagínate que voy a hacer una división o algo como eso, Sí. puedes llegar a ver un error de más chico que un centavo, y imagínate que vos le pedís la tercera parte de 10. Entonces te va a poner 3,3333. Entonces si vos le pones 3,33 te va a decir no, no es. Si le pones 3,34 te va a decir no, no es. Y en realidad es un número que está entre uno y otro. ¿Está? Para evitar eso es que se pone un margen de error. A ver. Pero Esto no importa eh, que lo saque, ¿no? sí, eso hay que sacarlo. A ver. Ahora, ¿cómo corro las pruebas? Bueno, te vas arriba, Build, Ahora, Build Solution. creo que hago Fíjate, eso. fíjate que esté todo bien, espera un ratito. Ahí te descarga el virus y corre. Ya cierra todo, no necesito profe. Ahí te vas a Test, arriba de todo, Test, test, test. Run Run test. All Test. Run test. Y falló. Eh, el mensaje que aparece acá, ¿no? Uy. Fíjate ahí en la derecha. Claro, agranda esa parte. Acá aparece. Apunta no Claro, sabe qué lugar. fíjate donde dice Test Detail Summary. Bueno, tiene ese que está ahí, traerle para este lado y ahí lo vas a ver mejor. Bueno, y ahí te dice dónde falló. Entonces le haces un clic ahí, ¿En Bank este? Account Test, sí, hacerle un clic ahí y debería llevarte a la línea. Digo, doble clic, a ver. No, no, no me No, parece. no hace nada, bueno, no importa. Entonces te vas a la clase Bank Test y ahí le corregís. No, perdón, no es el Bank Account Test, es el Bank Account, clase Bank Account, ahí está. Ahí le corregís, ahí donde vimos que había un error a propósito. Ese, en vez de ser más, es un menos. Si querés borrarle ya para no confundirte el pedazo de comentario ese. Ujú. Y ahora pones de vuelta test, run all test. Ahí está. Ahora sí. Súper. Bien. Bueno, a ver. Ahora hacer los otros dos. A ver el resto que ya estaban corriendo las pruebas. ¿Cómo van? Bueno, les dejo 10 minutos para Bien. que hagan los otros dos casos de prueba que les hacen falta. Sí, Vanina. Profe, le puedo compartir mi pantalla y le muestro cómo me Sí, por figura. supuesto. Esto acá. Em, ¿Qué pasa?
cuando lo corro, o sea, pegué el código, digamos, de la receta, Ajá, le doy a Build Solution ajá. y me aparece esto, a mí no me pone en File, no me pone 2, me pone acá. ¿Y por qué van a fallar si todavía no corriste las pruebas? Y ahí voy a Test Explore. No, No, te vas a test, eh, run test. Run. Y ahí está. Eso no va a ser. Él estaba errando. Gracias, profe. Por nada. ¿Alguien más? ¿El resto? Se está buscando en Google cómo sacar el test de los negativos. A ver, Violeta. Violeta. No, no se te escucha, Violeta. ¿Estás desde la notebook o desde una PC de escritorio? Profe, el ejercicio que recién hicimos es el 1, ¿no? O Sí, el 1. ¿Ahora se me escucha? sí. Llegué hasta de los pasos hasta donde tenemos que entrar a las dependencias. Eh, yo tengo en español, no cambia nada, pero cuando pongo en el cuadro de diálogo de... Mostrar tu pantalla. sí, no aparece. Permiso, espera un ratito. Acá entro en dependencias y agregar referencia al proyecto. Sí. Pero, ¿qué me tiene que aparecer acá? Bien, hiciste lo mismo que hizo el otro muchacho. En vez de agregar un proyecto, creaste un nuevo proyecto. Entonces, Ah, lo que ajá, tienes que hacer es cancelar esto, te sí, vas a archivo, es cerrar solución. Eso. Ahora te vas a Bank, haces un clic ahí en Bank Solution, en este. exactamente. Y ahí te vas a archivo, y ahí no en New, sino en agregar, no ahí, sino en agregar, un poquito más abajo, agregar. Este. Ahí está, nuevo proyecto. Entonces lo que va a hacer eso es agregarte un proyecto a tu solución. ¿Está? Porque si no, si vos le pones nuevo proyecto, lo que hace es cerrarte el proyecto que tenés ahora y abrirte en otra solución. Entonces vos lo que tenés que hacer, Ok. ahí ponerle así, agregar nuevo proyecto. Entonces lo que hace es crearte un nuevo proyecto, pero te lo agrega a la solución. De esa manera es como se enlazan estos dos proyectos. Uno es la aplicación y el otro es las pruebas. Entonces ahí donde dice buscar plantillas, escribí MS test, creo que. No, este no era. Tengo acá para copiar igual. Ujú, Aunque creo que es ese. un poco más arriba. Ahí tenés MS test, unit test.
Igual creo que es... ¿sí? Es proyecto de prueba. Pero yo te digo. El que dice MS Test, Test Project. Entonces este. Espera. Proyecto de prueba test. Ah, sí, porque está en castellano, ¿verdad? Sí, dice lo mismo nomás. Escritura de MS Test, sí, exactamente. Ahí le das siguiente. Ujú. Ahí le pones un nombre, como por ejemplo Bank Tests. Bante de este. Ujú. Ahí le das siguiente. Bien, ahí esperas un ratito que termine de cargar todo. Y ahí en dependencias, botón derecho, agregar. Ahí tenés el bank, le das clic a eso, le das a aceptar Ok. y ahí está. Ah, está. En eso nomás me trabé entonces. Perfecto. Gracias, profe. Por nada. Bueno, ahí, ¿cómo van con el caso, los casos negativos? ¿Pudieron hacer, llegaron a hacer o están mirando la pantalla nomás a ver quién hace? ¿Se fueron a buscar en internet a ver cómo se hace? ¿Y cómo vas con el segundo? ¿Pudiste hacerlo o no? Y en eso sí, profe. ¿Qué pasa en el segundo? Vamos a ver un poco el código. Acá ya, por ahí suele pasar que alguno de la clase es desarrollador, entonces ya sabe cómo viene la cosa. Pero bueno, vamos a suponer de que ya les di 10, 15 minutos y todavía no lo pudieron resolver, así que vamos a ver un poco eso. Vamos a ver el código. ¿Mm? ¿Qué dice el código? Lo que probamos hoy fue esto que está acá, ¿verdad? Ahora, lo que dice el código es los otros casos no hace una operación, sino que tira una excepción. ¿Sí? Entonces, para poder capturar esta excepción, lo que se hace es todo esto que está acá, con control D, se copia. Le vamos a cambiar el nombre al caso. En este caso le vamos a pasar un valor superior al saldo. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, qué sé yo, amount, como decía acá, exceed balance, vamos a ponerle eso, amount exceed balance, y acá no va a actualizar, sino que va a tirar una excepción, que se va a llamar argument out of range exception. ¿Mm? Esto le pueden poner cualquier cosa. Yo le pongo así porque se me ocurre. ¿Está? Entonces, ¿cómo va a ser nuestro caso de prueba? Vamos a pasarle un monto que va a ser superior a nuestro balance inicial. Entonces, por ejemplo, le pasamos 14. ¿Está? En nuestro resultado esperado, en realidad no esperamos que haga nada, porque no esperamos un resultado, sino que esperamos una excepción. Resulta que esa excepción se va a provocar en este punto, porque cuando nosotros hagamos la llamada acá, esto se va a romper y nos va a tirar una excepción. Entonces, para poder capturar esa excepción se usa try catch.
¿Me siguen? Entonces, esto que está acá lo vamos a meter dentro de un try. ¿Está? Y este try trabaja junto con un catch. Y el catch funciona capturando las excepciones. Las excepciones que vamos a capturar son precisamente esta que está acá. Estamos esperando una excepción del tipo argument out of range exception, ¿sí o no? Entonces acá le vamos a poner, este catch va a capturar este tipo de excepción y este tipo de excepción lo vamos a llamar E de excepción. Y resulta que la excepción trae un mensaje. ¿Tá? Y ese mensaje sí podemos evaluar. Así que este assert lo vamos a hacer acá adentro. ¿Tá? Esto no lo vamos a hacer acá. Y esta excepción trae un mensaje. Y ese mensaje, ¿qué va a decir ese mensaje? Amount. Esto es lo que dice el mensaje. Cerramos esto, cerramos esto, cerramos esto. ¿Me siguen? Boom, les hice la cabeza por un try catch. Vamos, chicos. Vamos de vuelta. ¿Se me escucha? No estoy muteado, ¿verdad? ¿No? Bien. Vamos de vuelta. Esto es un caso de prueba negativo en el cual nosotros esperamos una excepción. No esperamos que el sistema haga un débito, sino que nos mande un error. Está programado ese error para que nos devuelva amount. Nos va a decir esto, amount, error. ¿Qué pasa el amount? Es lo único que nos dice. ¿Está? Ok, amount entonces. Entonces, hacemos la llamada, pero como sabemos que va a fallar, la hacemos dentro de un try y en el catch le decimos espero este tipo de error, un argument out of range exception. ¿Está? Porque es lo que le pasé. Entonces, ahí hago mi assert y el assert voy a revisar que el mensaje diga amount. Y corro eso. Anduvo bien. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Me hice un segundo caso de prueba, cambié los valores, ahora le pasé un monto superior al balance. ¿Está? Creo la cuenta, creo el objeto cuenta, instanciando la clase. Y ahí le digo, intenta hacer esto, yo sé que va a fallar y va a fallar de esta manera. ¿Está? Entonces, fíjate que la falla, la excepción, tenga este mensaje que está acá. ¿Se entendió? ¿Mm? Buenísimo. Pero ¿qué pasa? Resulta que este mensaje es bastante feo. Nosotros podemos hacer esta observación al desarrollador. Che, tu mensaje es medio choto. Fíjate a ver si le puedes poner un mensaje un poco más descriptivo, porque me está tirando el mismo mensaje de error si yo le paso un balance mayor un monto mayor al balance o si le paso un menor que cero. Tendrían que ser mensajes diferentes. ¿Está? Entonces él se va a poner a pensar y va a decir, bueno, le pongo otro mensaje. Le voy a poner debit amount exceed balance. ¿Está? Ok. Esto que está acá, le voy a poner acá. Debit amount exceed balance. Y le voy a poner este mensaje que está acá, debit amount is less than zero. Le voy a poner acá. ¿Te gusta? Sí. Pero no sé si los voy a dejar, pero es lo que creo que voy a poner. ¿Está? Buenísimo. ¿Y nosotros qué hacemos con nuestras pruebas? Que son muy dependientes del texto.
En vez de agarrar y ponerles el texto, lo que hacemos es hacer una llamada a el texto que se supone que eventualmente va a quedar. Entonces acá llamamos a bank account punto, este es el exit balance. ¿Mm? Entonces lo que hacemos es decirle, bueno, mi caso de prueba tiene un balance inicial, un monto que voy a intentar descontar de mi balance inicial, instancio la clase, hago el débito que va a fallar y el mensaje de error va a decir esto que está acá. ¿Está? Test, run test. Pa, 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 pa. Funcionó. ¿Está? Hay formas más elegantes de hacer esto. Este try catch es un poco burdo. Si bien es algo que se entiende muy claramente, hay mejores formas de hacerlo. Por ejemplo, simplemente a modo de ejemplificar, ¿está? Algo como esto. ¿Qué me está faltando? Sistema. ¿Qué es esto? Una cosa así. Esto que está acá sería sin todo esto. Sin todo esto. Que creo que lo podemos separar así para que se lea mejor. Y a esto me está faltando un punto de coma. Y así queda más elegante. ¿Mm? Pero hay que saber un poco de programación para captar mejor eso. Así que lo voy a dejar como estaba, que me parece que lo entendemos mejor. Hablo en plural, pero Sarasa. Bueno, ya les hice el segundo ejercicio. Hagan ustedes el tercero. Brian, profe, se me cortó la luz antes del celular que después no masivo tenga los cuentos. Profe, ya hice si el monto es menor a cero, sería el segundo. Bueno, ¿el segundo dijiste? Sí, el segundo. Bueno, a ver, mostrarlo. Bien. Es este tipo de débito con monto menor a cero. Empieza con un balance, este no lo cambié, desde 12. Y le puse un monto de débito
de menos Es 1.9. negativo. Sí, claro. Acá instancio la clase y el try catch le puse, bueno, ejecuto acá la función y acá, como usted dijo, el, agarro el mensaje, el error del mensaje de error y imprimo el mensaje que está en bank account, que es débito menor a cero. Lo comparas con ese. Claro. Pero no entendí muy bien, tipo, esto es lo que tiene que imprimir, porque cuando yo lo ejecuto es como que me dice está todo bien, pero no. No tiene que imprimir nada, tiene que compararlo. Por eso te digo, lo que estás haciendo es comparar Ok. el error el mensaje que viene en el error con el mensaje que debería estar mandando. Sí, porque acá me salta todo bien y ¿Dice? pensé que me tenía que imprimir el mensaje. No, en ningún Acá. momento dice print nada, digamos. Ok. Compara. Y acá ese que no terminé. Era el débito fuera de rango. Y ahí Bueno, ya había terminado. súper. Muy bien, te falta poquito. A ver, ¿alguien más? ¿Me salió? ¿Alguien que tenga alguna duda o consulta? ¿Alguien que todavía esté instalando o creando el proyecto? Profe, yo estoy siguiendo la receta por ahora, todo bien. Bueno, Una consulta de una compañera que no tiene luz en la casa y ella pregunta si se va a ver otra clase como esta porque no puede estar conectada ahora. podemos tener repasos. La semana que viene yo quiero tener un tema nuevo que es Agile Testing, pero si podemos porque ya son las últimas clases, vamos a repasar lo que quieran repasar y ahí podemos ver esto. Igual, vos viste que seguí la receta. Sí, igual ahí le digo porque me mandó un mensajito y que le pregunta, así que le pregunté. Ahí, gracias, profe. Bueno, bien, entonces, ¿llegaron hasta ahí? Bueno, hay gente que está siguiendo la receta todavía. ¿Mm? Entonces, vamos a repasar un poquito qué no podemos hacer. Fíjense los casos de prueba que creamos. El caso de prueba que creamos, o los casos de prueba que creamos, están más que nada basados en esto que está acá. ¿Mm? Esto que está acá vendría a ser una especie de documentación o No estamos viendo especificación. su pantalla, profe. No, está Mm, compartiendo, profe. bien. Vamos de vuelta. Gracias. Vamos de vuelta. Entonces, lo que trabajamos hace un ratito fue básicamente la interpretación de lo que vemos acá. Esto que está acá es una explicación de lo que tiene que hacer el código, es la especificación, ¿está? Entonces, lo que estamos haciendo es crear casos de prueba basados en técnicas de caja negra. ¿Mm? Lo que hicimos fue agarrar la especificación funcional, ver lo que tenía que hacer y empezar, pum, a hacer lo que tenía que hacer y basados en entradas y salidas y nada más. ¿Sí o no? Bien. Siguiendo con lo de caja negra, vamos a empezar a ver un poquito qué más podemos hacer. Imagínense particiones de equivalencia. ¿Qué particiones de equivalencia pueden identificar de esto que se ve acá? Se fueron a mirar la tele, están durmiendo, están comiendo. Cuenten, a ver, ¿qué se les ocurre? ¿Se acuerdan lo que eran particiones de equivalencia?
Se ve en pantalla, ¿verdad? ¿Se me escucha? Sí, profe, acá está. Bien. Entonces, tenemos 3 casos de prueba ahí. Tenemos 3 escenarios, ¿está? Entonces, si tenemos que analizar esto desde el punto de vista de particiones de equivalencia, ¿qué particiones de equivalencia pueden detectar de esta especificación que ven ahí? Se me hace difícil verlo sin números, pero es que el monto sea mayor, que el monto del débito sea mayor al saldo, que el monto del débito sea menor al saldo y que, bueno, que sea igual sería otro. Dice, el monto del débito es válido, el método Estás por el camino correcto, pero si yo te digo, definime rango, definime particiones de equivalencia. ¿De dónde hasta dónde podés armar particiones de equivalencia? ¿Cuántas particiones de equivalencia ves? 2, Ok, ¿cuáles son? la mayor que el saldo y el menor que 0. Ok. ¿Esas son particiones de equivalencia válidas o inválidas? Válidas. Ajá. Y sería para la parte de 0, sería inválida. Perdón, negativa, serían inválidas. Vamos de vuelta. Las menores a 0 sería. Menores No, a perdón, 0. perdón, Bien. menor a 0 ahí ya está, que es válida. Y después sería mayor que el saldo. No. Y las que están dentro del saldo, Bien, a ver, vamos por parte. Nosotros, si queremos hacer un débito en nuestra cuenta, ¿está? No deberíamos poder ingresar un número menor que 0. No deberíamos poder sacar menos que 0. ¿Está? Entonces, eso es una partición inválida. Nos sirve para identificarlo, de hecho está contemplada en el código, y es para un caso de prueba negativo. ¿Está? Entonces, la primera partición inválida que detectamos es números menores que 0. ¿Está? Siguiente partición. sería que son mayores a 0 y lo que están dentro, perdón, mayores que el saldo. Y el otro que está dentro de lo que es el rango de lo que tiene el usuario, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos en total, ¿cuántas particiones? 3. Bien, 3 particiones. La primera es inválida, números negativos. La segunda es entre 0 y el saldo, partición válida. Y la tercera, de nuevo inválida, de montos superiores al saldo. ¿Sí? Profe, ¿puede ser que el 0 quede en la partición inválida también? Porque, ¿A vos qué te parece? yo pondría tipo el límite inicial es 1 No tenés para... que decidir mucho, tenés que leer lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Si el monto de débito es mayor que el saldo, es menor que 0 y es válido. Ujú. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde te queda el 0? En la En partición ninguno. válida. ¿En la válida? Y ahí te dice menores que 0. Y después te dice mayores que el saldo. Entonces, entre 0 y el saldo es una partición válida. No puedes poner debitar 0 y no va a tirar un error. No va a hacer nada, ponele. O va a debitar 0, va a ser el saldo menos 0. Pero no te va a tirar un error. Según lo que dice ahí. Y el código debería ser eso. Pero viéndolo, por ejemplo, de, no sé, de un cajero automático que ingresa 0 que para sacar 0. Es como que no. ¿Y qué pasa si vos tenés algo un poco más amplio? Por ejemplo, tenés una función que te debita de tu saldo el resultado de una operación. Y resulta que no le importa qué resultado venga, el resultado puede ser inválido o válido. ¿Está? Y como en realidad viene de muchas operaciones diferentes, tu función lo único que hace es debitar, no hace otra cosa. No imprime, no calcula, no le avisa a nadie, no manda mail. Lo único que hace es debitar del saldo.
Y esa función, ese componente, porque estamos a nivel de componentes, ya se usa para muchas cosas distintas. Entonces, lo único que tiene que hacer es debitar de un saldo. Y te dice, según la especificación del componente, que tiene tres situaciones, tres escenarios. Que te pidan que debites algo negativo, en cuyo caso tenés que fallar. Que te pidan que debites algo entre 0 y el saldo, en cuyo caso tenés que hacer el débito. Y que te pidan que debites algo mayor que el saldo, en cuyo caso tenés que fallar. Eso es todo lo que tiene que hacer tu método. Entonces, tus casos de prueba tienen que validar que haga eso. Esto vendría siendo Porque Happy Path, ¿no? Tipo que hagan no, lo el que Happy tengan que Path, hacer. no, para nada. Para nada. Lo que pasa es que ya te digo, vos te estás limitando a que esta función solamente va a funcionar en un cajero. Pero ¿qué pasa si, No. por ejemplo, esta función se usa cuando vos haces una compra online o si vos haces una transacción de cualquier clase? ¿Está? Imagínate que vos, la finalización de tu compra online, el resultado de tu compra va y le pega a tu caja de ahorro y debita. Y resulta que vos tenés un bono que te cubre el monto total de tu compra, pero la operación finaliza en hacer un débito con el cálculo. ¿Está? De esa manera se simplifican las operaciones y los controles y lo único que va a hacer es hacer un débito con el total que quedó, digamos. Y vos a ese total le puedes calcular como vos se te ocurre con las herramientas que a vos se te ocurran y en definitiva va, si el saldo, el monto total que hay que debitar es un monto válido, o sea, entre 0 y saldo, lo va a debitar de la cuenta. Es Claro, lo que te vendría pide. siendo ya reutilizando este componente en otros sistemas, Por eso te digo, claro. estamos a nivel de componentes y los Sí. componentes se reutilizan en muchos lugares distintos. Entonces, tienen que concentrarse en las especificaciones. En este caso, lo que vamos a hacer es casos de prueba que verifiquen que el código cumpla con estas especificaciones y nada más. Por eso, es importante entender bien las especificaciones. ¿Está? Entonces, acá nos dicen esas tres cosas. Vamos a tener saldos, o sea, vamos a tener que considerar saldos, montos menores al cero, montos dentro del saldo, positivos y menores o iguales al saldo, o el balance también se le llama, o mayores. ¿Está? Esos tres casos de entrada. Si tenemos que hacer particiones de equivalencia, eso quiere decir que vamos a analizar casos negativos. Y ahí, por ejemplo, partición de equivalencia, ¿qué quiere decir? Que yo puedo probar, llamar a la función con -5, -10, -50, -1000. Y todos esos son casos de prueba que caen dentro de la misma partición, con lo cual, con a tomar un solo caso es suficiente. Después voy a tomar un caso de prueba para la siguiente partición, que es entre 0 y balance. Cualquiera. Puedo, por ejemplo, tomar balance dividido 2, algo como eso. Ahí tengo entonces mi caso de prueba para eh, la siguiente partición, una partición válida, que es un happy path, entonces me va a devolver, yo voy a poder verificar el balance y voy a encontrarme con un cálculo, ¿está? Que es el balance menos el monto que quiero debitar, y la siguiente partición es inválida de nuevo y contempla a cualquier caso de prueba en donde yo quiera quitar un monto mayor al saldo, que de todos modos necesito uno solo. Hasta ahí tenemos particiones de equivalencia. Ahora vamos a ver análisis de valores límite. ¿Qué tipo de casos de prueba podríamos hacer para análisis de valores límite? Imagínense que acá tenemos el débito con un monto válido. Acá tenemos el débito con un balance que excede. Acá tomamos todo esto, control D, copia todo el caso de prueba acá abajo. Le voy a poner otro nombre, por ejemplo, ¿cómo era? Balances, amount 0. Argument out of exception. No era 0, era less than 0. Entonces yo acá le voy a poner un número negativo. Y después, ¿qué más? Acá tengo un try catch. Acá, en vez de tener esto, voy a tener un less than 0. Y ya está. Ya me creé otro caso de prueba. Resulta
que los casos de prueba unitarios suelen ser relativamente difíciles de escribir el primero o los primeros, porque vamos a tener, por ejemplo, un happy path, después tenemos unas excepciones, pero a partir de ahí es copiar y pegar y simplemente considerar los siguientes escenarios, pero se hacen muy rápido. O sea, hacer uno o hacer 10 o 20 casos de prueba unitarios nos lleva casi el mismo esfuerzo. ¿Ya está? Entonces, decimos, bueno, acá tenemos 3 casos de prueba, ¿m? En donde tenemos los 3 casos iniciales, que son un happy path, que es sacar un monto dentro de la partición válida. Tenemos un exceed, ¿está? Un exceed balance. Y tenemos un less than zero, que le puse un negativo. Si quieren le pongo, sí, está. ¿Está? Ahí están mis 3 casos de prueba. ¿Qué más voy a hacer? Voy a empezar a analizar valores límite. ¿Está? Si yo tengo que analizar valores límite, ¿qué casos de prueba podría llegar a agregar a esto que está acá? Cero. Bien. Voy a agarrar esto, lo duplico, control D. Entonces, amount 0. Acá le pongo 0. ¿Y qué tipo de caso de prueba sería este? Alternativo puede ser, profe. Sí, Sí. pero es un caso de prueba válido. ¿Sí? Así que en vez de copiar un caso de prueba negativo, voy a copiar el caso de prueba válido. ¿Mm? Tengo el expected va a ser igual a lo que ya estaba. ¿Ya no? Y después corro, así como está. Y después, ¿qué otros casos de prueba puedo ver? Considerando valores límites. Igual al balance. Muy bien. Vamos a copiar esto. Debit. Amount. Same as balance. ¿Mm? ¿Y qué ponemos acá? Lo que queremos debitar es lo mismo que el balance y el expected es 0. ¿No? Y así vamos agregando casos de prueba. ¿Cuánto tenemos? ¿4? Pensé que tendríamos más. ¿Qué me está faltando? A ver, tengo valid amount, same as balance, 0, exceed y tengo 5. ¿Por qué veo 4? ¿Me faltó algo? Mm, yo no sé. Me está faltando algo. Test method. Ahora sí. Bien. Entonces ahí tengo mis 5 casos de prueba. Vamos a revisar cobertura. ¿Mm? Teniendo en cuenta que estamos revisando todo esto que estamos revisando, nos vamos al código
Y veamos sentencia. Con los casos de prueba que ¿tenemos alguno que entre en esta línea? Que el balance sea mayor que el monto sea mayor que el balance. Sí, tenemos. Eso no nos dice la cobertura, solo es una extensión eso. El tema de la cobertura a veces se hace con herramientas, aparte estamos por mirar un poquito la teoría nada más. Entonces, este también tenemos un monto menor que cero, y esto también que tenemos un happy path, así que tenemos cobertura de sentencia del 100%. Luego, vemos si tenemos cobertura de decisión o condición, es lo mismo porque tenemos una sola cosa que evaluar acá, por verdadero y por falso, por verdadero y por falso. Entonces también tenemos cobertura de decisión 100%. ¿Está? Después, ¿qué más? Revisamos un poquito valores de equivalencia y también revisamos análisis de valores límite. ¿Está? Y eso nos dejó así como para estar tranquilos, de ver que estamos probando todo lo que tenemos que probar, 5 casos de prueba. ¿Está? ¿Y por qué hicimos 5 casos de prueba? Porque por ahí, ¿qué pasa? Si digamos, el desarrollador, a ver cómo sería esto. No estoy muy seguro cómo sería igual o mayor que 0. Capaz que sería así. Está. Si el desarrollador hace algo como esto, por ejemplo, lo que dijo el compañero, está, que decía que el 0 pensaba que en una de esas no era válido, está, por una interpretación del desarrollador, entonces alguno de nuestros casos de prueba debería fallar. De hecho, sí, el 0 amount. Vieron que cubrimos todos los escenarios, cubrimos los casos de prueba considerando el caja blanca, y sin embargo, nos encontramos con un caso de prueba que cargamos luego cuando consideramos valores límite, que es el que falló y es el que nos detectó el error. Si no hubiéramos tenido en cuenta el análisis de valores límite, no hubiésemos encontrado un error como este, como un error de interpretación como es este. ¿Está? Entonces, cuando un desarrollador escribe casos de prueba, es poco probable que tenga en cuenta todos los casos de prueba porque no conoce las técnicas de diseño de casos de prueba. ¿Está? Entonces le puede parecer que con 2 o 3 casos de prueba ya está cubierto, o se le ocurre hacer 20 casos de prueba, pero resulta que muchos de esos son repetitivos, caen dentro de las mismas particiones de equivalencia, no tiene en cuenta el análisis de valores límite, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, la parte de código para nosotros es un poco difícil. Saber Java o saber C# no es nuestra responsabilidad. Sin embargo, podemos tratar de entender los casos de prueba que escribe nuestro desarrollador para poder determinar si los casos de prueba que se están corriendo son los correctos. ¿Está? Eso seguramente lo podemos llegar a ver en un reporte como este. ¿Está? En donde nosotros digamos, por ejemplo, acá tenemos 2, 3 casos y nosotros nos ponemos a analizar y decimos, a ver, ¿qué puede estar faltando? Tenemos Happy Path, tenemos para los cosas, pero ¿valores límite? ¿Probaste? No, no sé ni qué es eso. Ok, bueno, entonces, a ver cuáles son tus particiones, esta y esta, y bueno, tendrías que probar qué pasa justo en ese punto, qué pasa en el medio y qué pasa justo al final. ¿Está? Y ahí al probarlo nos damos cuenta de que sí falló algo. Y ahí nos encontramos con la interpretación del desarrollador que dijo, no, para mí esto es así. Y ahí vos le podés decir, no, mira, la user story dice otra cosa. Si a vos te parece que esto debería ser así, en todo caso vamos a consultar con el business a ver si es como vos decís, si tiene que corregir la user story o tenés que corregir tu código porque en realidad no cumple con las especificaciones de la user story. ¿Estamos?
Bien. Hasta acá, pruebas unitarias con C# en Visual Studio. Si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, nos quedamos un ratito más y vemos. Si quieren terminar de hacer el proyecto, tienen también para toquetear un poquito el código, para agregar pruebas. Ya está. Lo que yo quiero que ustedes se den cuenta que más allá de saber escribir pruebas, está saber reconocer dónde es que hay que hacer pruebas, cuándo hay que hacer pruebas, cómo agrupar, cómo detectar nuevas pruebas que tenemos que hacer. Y para eso necesitamos tener herramientas, ¿eh? Conocer las técnicas, conocer las formas de medir la cobertura, o por lo menos entender si lo que estamos haciendo es suficiente. ¿Mm? Y bueno, chicos, esto sería todo por la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta, pregunta. Trabajo práctico número 3, ya extendí el plazo de entrega. Pueden eh, actualizar sus trabajos si quieren actualizar antes que los corrija de vuelta. ¿Qué más? Trabajo práctico número 4 no se entrega. Así que en la semana que viene estaríamos trabajando con Agile Testing, que es un temita que quiero agregar ahora, aprovechando que tenemos tiempo. Sí, Roxana. Profe, yo le quiero hacer una consulta. Por ejemplo, bueno, nos queda una clase de Agile y después nos queda una para repasar lo que queramos, como usted dijo, y ya no nos queda más clase. Sí, o sea, queda el examen, el segundo examen parcial, Sí. que son también cuestionarios, y después otra instancia de recuperatorio por si hay algún rezagado que le falte, pero la parte de teoría, los temas, ya estamos cubriendo. De hecho, hay compañeros que ya están consiguiendo trabajo, esos compañeros que por ahí me avisan, así que con lo que ya saben, un repaso de los temas que vimos, ya están ya tienen. Yo le quería preguntar si usted va a dar alguna clase así como una hoja de ruta o algo así, si nos queremos dedicar a esto, porque por ejemplo, aparte de toda la teoría y la práctica que vimos acá, más el inglés, ¿qué otra cosa más tendríamos que saber? Bien, con lo que saben de la clase esta, ya están como para entrar a trabajar, por ejemplo, como junior en cualquier lado, ¿está? En cualquier empresa. Esto es bueno, por ahí les pueden exigir inglés, pero los conocimientos técnicos que sacan acá ya están para un junior hasta junior advance, si más o menos les va muy bien en la entrevista. Y les puedo asegurar que es bastante, ¿eh? Trabajando con gente que se dedica a esto desde hace años, que no tiene formación en testing, lo que ustedes vieron acá es un montón. Así que lo que pueden seguir haciendo, esto es infinito, ¿eh? Así que lo que pueden seguir haciendo es profundizando temas. Por ejemplo, profundizando temas leyendo, por ejemplo, el ISTQB, van a ver que hay muchos temas. O sea, el ISTQB, que es en lo que nosotros nos basamos, es la versión Foundation, que es tipo las bases. Y a partir de ahí hay como, no sé, 15 certificaciones más que son avanzadas, que son testing automatizado, testing agile, hay un montón de ramas, performance, hay un montón de ramas del testing que necesitan entender dónde están parados para poder crecer más rápido, para poder entender mejor esa parte. Hoy en día, por lo que yo estoy viendo, piden mucho testing automation, por lo menos que entiendan de qué se trata y cuándo usarlo. Así que con todo esto que ven acá, están re bien para entrar, por ejemplo, para tester manual, pero mejor si pueden profundizar un poco en testing automation, porque es una herramienta que sí o sí les va a dar más puntos. En el evento de Global World hablaron de BDD, TDD, sí, que básicamente es Behavior Driven Development y Test Driven Development, que son metodologías de desarrollo más que de testing,
que la verdad es que no las vi usadas, no he visto equipos que las usen, pero de última, si las llegan a usar ni me voy a enterar porque es la parte de desarrollo y generalmente el trabajo que hacemos como testers es verificar que lo desarrollado cumpla con las especificaciones. Entonces, la parte de desarrollo muchas veces es transparente para nosotros y nosotros lo que vemos es el trabajo ya finalizado, es el trabajo funcionando. Entonces, agarramos ese trabajo funcionando y le hacemos pruebas. Todas las pruebas que venimos diseñando, analizando la documentación, las user stories y todo eso, lo que hacemos es verificar que el producto desarrollado cumpla con todo lo que se pidió. Con lo cual, lo que es BDD, TDD, eso aplica más a desarrolladores que a testers. Bien. ¿Alguna otra consulta? Y si no, ya estamos por la clase de hoy. No, los trabajos prácticos número 2, terminé de corregirla otra vez y no corrijo los trabajos prácticos número 3 porque había muchos chicos que querían subir correcciones. Entonces, por eso les digo, si tienen correcciones para hacer, quieren revisar su trabajo práctico número 3 antes que lo vuelva a corregir, tienen tiempo hasta el 30, les voy a dar casi 10 días más, hasta el 30 de julio. Entonces, para que apliquen todas las correcciones que les hice en su momento. ¿Está? Que ya les digo, les hice muchas correcciones que por ahí les dejé como una especie de ejemplo, un caso de prueba donde cometen algún tipo de error, algún tipo de mala interpretación de algo, un error conceptual. Pero la idea es que revisen todo el trabajo a ver si no tienen ese mismo problema en algún otro lado. De nuevo, el trabajo práctico número 4 no se presenta. Puede ser hasta el domingo. Sí, creo que dicen, ya les digo, 10 días más. Bueno, yo le pedía, ¿qué tal? Yo te pedía hasta el domingo, si puede ser, porque como rindo el sábado en Santa Fe, entonces no quiero mirar Bueno, bien. 10 días, 10 días más. Sí. Bueno, gracias. Bueno, chicos, estamos Profe, entonces ¿ese extra de días para qué entrega es? para correcciones al TP3. Ah, ok. Recuerdan que ya entregaron el TP3, Sí, sí, sí. pero había muchos que querían revisarlo, volver a entregarlo, entonces habilité una extensión de esa entrega para los que quieran hacer las correcciones antes de volver a corregirlo. Recuerdan que había muchas correcciones, por ahí algunos chicos no habían visto que la totalidad de las correcciones, entonces si quieren revisarlo de vuelta, lo revisan. Profe, se me cayó internet unos minutos, pero escuché todo lo que dijo. Muchas gracias. Bueno, estamos entonces. Gracias. Estamos, chicos. Gracias, Tenemos profe. Nos vemos el preguntas. martes. Nos vemos la semana que viene. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.